Buenos días. Bueno, para los que no me conocen, porque yo veo bastante gente nueva, mi nombre es Daniel Castro. Yo fui parte del equipo de trabajo hace ya 10 años. Este año cumplimos 10 años por fuera y ahora servimos como misioneros en España. Entonces estoy de paso visitando a mi familia y siempre aprovecho para venir a visitar a mi iglesia, que todavía la llevo en el corazón. Entonces me alegra mucho estar aquí, me alegra el ánimo que veo, gente nueva, eso es una muy buena señal. Entonces es un privilegio para mí poder compartir con ustedes en esta mañana. Quisiera mostrarles algunas fotos de mi familia, darles un pequeño informe de lo que estamos haciendo. Mi esposa se llama Gail, Melissa a este lado y Ruth allá. Melissa tiene 18, está terminando bachillerato este año y se va a estudiar a Inglaterra. Y Ruth tiene 16, va a cumplir 17. Todavía se queda un par de años con nosotros. Pero nosotros vivimos y trabajamos en un pueblo a las afueras de Madrid, al este de Madrid, unos 30, 40 kilómetros. Un pueblo pequeño de 13,000 habitantes. Creo que ya lo he dicho antes, hay mucha necesidad en los pueblos. De 8,000 pico de pueblos que hay en España, solamente unos 1,000 tienen iglesias evangélicas, iglesias cristianas. Entonces estamos trabajando mucho en pueblos y muy cerca de donde nosotros vivimos hay una iglesia, la iglesia a la que asistimos, se llama la Comunidad Cristiana de Camarma, ahí está. Nos reunimos en un colegio, que es en el mismo colegio donde estudian las hijas. Entonces ahí estamos. Tal vez algunos recuerdan que la iglesia pasó por un tiempo un poco duro el año pasado. Gracias a Dios ya estamos al otro lado. Fue difícil, pero con la ayuda de Dios pues salimos adelante. En este momento somos 4 ancianos, yo soy uno de ellos. No tenemos pastor, pero sí tenemos un equipo de ancianos que son los que ejercen la tarea pastoral. Entonces la iglesia les envía un saludo. Tengo que todavía que cambiar el chip. Una iglesia de unos 170 personas más o menos los domingos, que está creciendo, muchas familias nuevas están llegando, hay buen ánimo después de la crisis, entonces estamos contentos y agradecidos con lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. España no es un país fácil para el evangelio, mucha resistencia. Es el país menos evangelizado, país de habla hispana menos evangelizado. Entonces, pero las cosas están cambiando mucho. Yo creo en general en Europa la gente poco a poco se está abriendo más a reconocer que hay un Dios, que no todo es material, ¿no? Entonces, este es un grupo. Ahí está Melissa, la segunda de adelante, de ese lado. Estos jóvenes son líderes de los jóvenes del día. Hay un buen grupo de jóvenes, también un grupo de, no sé, 40 o 50. Y ellos han salido en un viaje misionero hoy mismo, esta mañana. Ya llegaron, salieron a las 8 de la mañana, ya están allá. Han ido al Camino de Santiago, ¿han escuchado? Una peregrinación católica, y entonces hay un albergue que es cristiano. Han ido ahí para servir a los peregrinos que vayan y para evangelizar. Entonces van a estar toda la semana. Entonces, para que estemos orando también por ellos. Muy bien, entonces eso es. Normalmente enviamos algunas veces en el año cartas de oración y ahí pues más o menos vamos informando de cómo vamos, ¿no? Agradecemos mucho, pero mucho su apoyo y sus oraciones. Realmente no podríamos estar en un país como España sin las oraciones de mucha gente, y eso lo valoramos y lo sentimos cada día, lo sentimos muchísimo. Entonces muchas gracias por eso. Bueno, ahora sí, entrando en materia, déjeme tomar agua. Quisiera comenzar con una pregunta. Si puedes avanzarlo. ¿Qué es lo que Dios ama más? ¿Qué es lo que Dios ama más? ¿Qué es aquello que está más cerca del corazón de Dios? Aquello a lo que Dios da un valor supremo por encima de cualquier otra cosa. Al ser humano, corazón contrito y humillado, la obediencia, muy bien. Sí, generalmente
pensamos el ser humano. Eso es verdad, Dios ama al pecado. Y es cierto, la Biblia dice, ¿no? Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué tal si les dijera que eso no es lo que Dios ama más? Es un poquito sorprendente, ¿verdad? Hay un escritor, un pastor muy conocido, John Piper, que él ha dicho, no es el ser humano, tanto como Dios lo ama, no es lo que está primero en los afectos de Dios. Lo que Dios más ama es su propia gloria. Su propia gloria. Y la Biblia está llena de referencias que nos dicen que la gloria de Dios es el objetivo supremo de Dios en la creación, en el universo. Por ejemplo, y ahí puedes adelantar, llamó a Israel para su gloria. Rescató a Israel de la esclavitud en Egipto para su gloria. Nos redimió para su gloria. Luego dice que Jesucristo buscó la gloria de Dios. Jesús sufrió la muerte para la gloria de Dios. Dios nos pide, tal vez no coincidan, pero no importa. Dios pide que en todo le demos la gloria, dice 1 Corintios. El plan de Dios, y bueno, hay otro que también dice nos redimió, esa me la salté, nos redimió para su gloria. Lo dice 3 veces Pablo en Efesios. Y luego, entonces Dios pide que le demos la gloria en todo, ¿verdad? Son versículos que seguramente nosotros conocemos. El plan de Dios es cubrir toda la tierra con el conocimiento de su gloria, tal y como lo dice el profeta Habacuc y otros. Isaías lo dice también. El pasaje que vamos a ver hoy dice lo mismo. Y seguramente el profeta Habacuc lo tomó de números, del Pentateuco. Todo lo que ocurre redunda para la gloria de Dios. Es decir, todo el plan de Dios en el universo tiene la finalidad, tiene una sola finalidad, la gloria de Dios, que Dios sea glorificado, que su gloria sea exaltada, resaltada y puesta en alto. Y ahora quisiera que me acompañen a Números 14, que tiene mucho que ver con este tema de la gloria de Dios. Vamos a ir leyendo por partes, es un pasaje un poco largo, pero no se preocupen que vamos leyendo por partes. El libro de Números realmente comienza donde el libro de Éxodo termina. Es decir, los israelitas salieron de Egipto, llegaron al monte Sinaí, ahí estuvieron bastante tiempo, no sé exactamente cuánto. Ahí Dios les ordena construir el arca, el arca del tabernáculo, ¿verdad? Y Éxodo termina cuando entonces el arca es construida y es dedicada, ¿verdad? Y entonces Números continúa, aunque en la Biblia el siguiente libro es Levíticos, realmente Números es el que continúa lo que ocurre en Éxodo, ¿no? Números describe cómo se organizó la vida del pueblo israelita estando en el desierto, después de hacer el pacto con Dios en Sinaí. Y en el capítulo 13, vamos a leer ahora el capítulo 14, pero el capítulo 13 vemos que Moisés envía 12 pueblos, o sea, ya están cerca de la tierra prometida, están cerca de Canaán, ¿sí? Y Moisés entonces envía 12 espías para que miren la tierra, ¿qué tal es? ¿Y recordáis lo que pasó? Que 10 de esos espías dieron un informe negativo, ¿no? Dijeron la tierra está muy fortificada, hay gigantes. Cuando habla el Antiguo Testamento de los hijos de Anac, se refiere a los gigantes. Es imposible conquistar la tierra que Dios nos ha prometido. Solamente Josué y Caleb dieron un buen informe y como que vieron todo el potencial que había en esta tierra. Los otros 10 trajeron un mensaje bastante desalentador. Y como resultado, ahora sí en el capítulo 14, el pueblo comienza a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Ahora, si usted lee Números, uno podría llamarle, es el libro de la murmuración, porque vez tras vez los israelitas están murmurando, se quejan, protestan, se levantan contra la autoridad de Moisés y Aarón. Es un libro de quejas. Y eso es lo que hicieron aquí. Comenzaron a quejarse, comenzaron a decir, hubiera sido mejor quedarnos en Egipto.
¿sí? Les apetecía más la seguridad de la esclavitud. Y bueno, luego en Hechos, Esteban en su discurso dice que realmente en su corazón ellos se volvieron a Egipto. Estaban en la tierra, estaban libres en la tierra prometida, pero en su corazón estaban en Egipto todavía, esclavos de la idolatría. Permítanme yo. Vamos a leer los primeros 9 versículos del capítulo 14 de Números. Dice así: entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos cuando los espías dieron el informe de negativo, y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos: escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Noten el contraste. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo. Vale, gracias. No se rebelen al Señor y no teman al pueblo de esta tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. O sea, Josué y Caleb trataron de dar ánimo. ¿Saben qué pasó en ese momento? Que el pueblo trató de lincharlos. El pueblo trató de lincharlos. Pero lo más sorprendente es que dice, y ahora vamos a leer el versículo, bueno, leamos el versículo 10. Dice: sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Y luego dice: entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas. La gloria de Dios cayó en ese momento. La gloria de Dios descendió sobre toda la congregación de los israelitas que estaban al frente del tabernáculo. Increíble. Increíble que en una situación como esta, la gloria de Dios aparezca. Porque nosotros tenemos la idea de que la gloria de Dios aparece en momentos de adoración, de devoción, cuando el pueblo está en el templo, ¿verdad? Ahí se manifiesta la gloria de Dios. Porque tenemos la idea de que la gloria de Dios se manifiesta en momentos memorables. Por ejemplo, cuando los israelitas dedicaron el tabernáculo, dice que la gloria de Dios llenó el tabernáculo y los sacerdotes no podían entrar porque la gloria de Dios estaba en el lugar. Pasó lo mismo con el templo. Cuando Salomón construyó el templo, cuando dedicaron el templo, la gloria de Dios llenó el lugar y los sacerdotes tuvieron que salirse porque no podían estar. La gloria de Dios los llenaba. Y entonces tenemos siempre esa idea, ¿no? La gloria de Dios se manifiesta en momentos así gloriosos. Pero aquí tenemos Dios manifestando su gloria en medio de pecado y rebelión. Y eso es increíble. Es increíble. Lo increíble de esta historia es que esta no es la única vez que esto ocurre. Si uno lee del capítulo 14 en adelante de los Números, vemos que pasa varias veces. En el capítulo 16, un hombre que era un levita, de la tribu de Leví, llamado Coré, y varios otros levitas, ellos básicamente influyeron en 250 líderes prominentes de Israel. Y se alzaron contra Moisés y Aarón. Comenzaron a cuestionar su liderazgo. Y entonces en el versículo 19 nos dice que Coré reunió a toda la congregación en contra de Moisés y Aarón a la puerta del tabernáculo. Y luego dice: entonces la gloria del Señor apareció.
a toda la congregación. Y un poco más adelante, en el capítulo 20, en el mismo capítulo, Dios castigó a Corea, Corea y los levitas y estos 250 líderes murieron. Y luego el pueblo entonces comenzó a culpar a Moisés y a Aarón de la muerte de estos hombres. Y entonces en el 41, otra vez el pueblo se reúne delante del tabernáculo para quejarse contra Moisés y Aarón. Y otra vez aparece la gloria de Dios. En el versículo 42 del capítulo 16. El capítulo 20, igual. El pueblo sale de Sinaí, llega a un lugar llamado Cades, y allí no había agua. ¿Y qué pasaba cuando tenían escasez los israelitas? Se quejaban. Quizás somos muy parecidos, ¿verdad? Yo tiendo a hacer lo mismo. La historia de Israel se ha escrito para decirnos que así es el hombre. Así somos todos. Esa tendencia tenemos. Entonces comenzaron a quejarse y otra vez se reúnen al frente del tabernáculo. Dice que cuando ellos se volvieron, la gloria de Dios se manifestó. Eso está en el versículo 3, creo. Dicen los israelitas: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Y entonces la gloria de Dios se manifestó. 4 veces en unos pocos capítulos, 6 capítulos, la gloria de Dios aparece en un contexto de pecado y de rebelión. Increíble. Esa no es la norma en la Biblia. ¿Por qué? No lo sé, francamente. Quizás para proteger a Moisés. Quizás para confirmar que estos, Moisés y Aarón, eran siervos de Dios, que tenían el respaldo de Dios. Es interesante que cuando Moisés y Aarón escuchan las quejas del pueblo, no solamente en el capítulo 14, que es nuestro pasaje de base, dice que en el versículo 5 del capítulo 14, que Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra. Y cada vez leemos que antes o después de la manifestación de la gloria de Dios, Moisés y Aarón caen rostro en tierra. Quizás la gloria de Dios se manifestó por eso. Quizás la devoción de Moisés y Aarón era más fuerte que la rebeldía del pueblo, y Dios se manifestó en un momento de adoración tan extraño. Lo cierto es que la gloria de Dios, y puedes adelantar la otra, se manifestó para juicio. La gloria de Dios se manifestó para juicio. ¿Puedes moverla, pasar la siguiente? El Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará? Estamos en el versículo, leamos versículos 11 y 12 del capítulo 14. Dice así: y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Es decir, el propósito de Dios era arrasar con el pueblo, acabarlos. Lo mismo pasa en las otras ocasiones que mencionamos ahora. Igual, en las 4 ocasiones el propósito de Dios era acabar con el pueblo. Dios se manifiesta para juicio. Por ejemplo, en el capítulo 16, 20 y 21, dice: aléjense de todas estas personas, le dice Dios a Moisés y a Aarón, aléjense de todas estas personas para que pueda destruirlas en el acto. Más adelante, en el 44 y 45, dice otra vez las mismas palabras: aléjense de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Dios quiere eliminar, acabar, borrar del mapa a su pueblo. Es decir, hay juicio en esta manifestación de la gloria de Dios. Pero lo que más sorprende en esta historia es la respuesta de Moisés. Dios le dice: voy a borrar a Israel del mapa y voy a hacer de ti una nación más grande y más fuerte, más poderosa. ¿Te imaginas la oportunidad tan tremenda?
que tuvo Moisés? ¿Se imaginan que a ustedes les ofrecieran todos los recursos, todo el dinero para, no sé, para formar una multinacional de alto nivel? ¿Quién no acepta una propuesta como esa? ¿Quién no? Sería, le digamos, un tonto. Sin embargo, Moisés no la aceptó. No aceptó esa propuesta. Cualquier persona con solamente un poco de ambición hubiera echado mano, sin pensarlo dos veces. Pero eso no fue lo que hizo Moisés. En lugar de ello, Moisés intercedió. Y vamos a leer los versículos 13 al 19 del mismo capítulo 14. Dice así: pero Moisés respondió: ¿qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Le preguntó el Señor, o le preguntó más bien al Señor Moisés. Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios lo informarán a los habitantes de esta tierra, los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Ellos saben, Señor, que te apareciste a tu pueblo cara a cara y que tu columna de nube se mantiene en el aire sobre ellos. Saben que de día vas delante de ellos en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Así que si ahora matas a todo el pueblo de un solo golpe, las naciones que han oído acerca de tu fama dirán: ¿cómo el Señor no puede llevarlos como el Señor no puede llevarlos a esta tierra, o a la tierra que juró darles, los mató en el desierto? Por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado. Como lo ha dicho, el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Extiende los pecados de los padres sobre los hijos, toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como los has perdonado desde que salió de Egipto. O sea, eso no es la primera vez que ocurría. Entonces Moisés dice: ¿qué pensarán? ¿Qué van a pensar las naciones? Es decir, Moisés no intercede por el pueblo. Moisés no dice: Señor, perdónalos, no son tan malos, a veces se equivocan y no, perdónalos por favor, tú eres misericordioso. No, Moisés no dice eso. Moisés no intercede por el pueblo, Moisés intercede por Dios. Moisés intercede por la gloria de Dios. Él dice: ¿qué va a pasar con tu nombre si los matas? ¿Qué va a pasar con tu...? Moisés tenía celo por la gloria de Dios. Y quizás valdría la pena aquí, el siguiente es que Dios entonces preserva su gloria gracias a la intervención o la intercesión de Moisés. Quizás valdría la pena definir un poco el término gloria. Es un término muy importante en la Biblia. Siguiente. Gloria viene es un término hebreo que significa kabod. Y hay tres acepciones básicas de este término. La primera es peso. El hebreo es un idioma muy, muy gráfico. La idea es esta, que así como cuando leemos tantas veces que cuando Moisés o algún personaje estaba delante de la presencia de Dios, como hemos leído aquí, caía rostro en tierra. La idea es que el peso de la gloria de Dios es tal que el hombre no puede mantenerse de pie cuando se enfrenta a la gloria de Dios. Esa es la idea de esta primera acepción, peso. La otra idea es de copiosidad, de abundancia, tiene que ver con la presencia, bueno, el anterior también. La idea es que cuando los israelitas dedican, y ya lo dijimos, el tabernáculo, la gloria de Dios llenó el lugar y los sacerdotes no podían estar ahí porque la gloria de Dios llenaba el lugar. No era posible físicamente entrar. Lo mismo cuando dedicaron el templo. Pasó exactamente lo mismo. Y la tercera idea es de esplendor, brillo, que tiene que ver también con maravillas, o sea, las maravillas que hace entonces le dan gloria a la persona que las hace, de renombre y de fama. Y la idea es esta, es también muy gráfica. ¿Quién puede ver el sol? ¿Podemos ver el sol? No directamente no podemos ver el sol. Podemos ver el brillo del sol, ¿sí?
Podemos ver el resplandor y así es la idea de la gloria de Dios aquí. Podemos ver el brillo de todas las excelencias, de todo lo que es Dios, todas las maravillas, todo eso es el resplandor de la gloria de Dios. Esa es la idea, la tercera idea que está transmitiendo. Y obviamente también habla más en el Nuevo Testamento, habla de brillo como el renombre, la fama de alguien, ¿no? de una persona importante. Entonces, su gloria, el rey tiene gloria, ¿verdad? Porque es un hombre ilustre y demás. Esa es la idea. Creo que es lo que ocurre aquí. Moisés está diciendo, ¿qué va a pasar con tu fama? ¿Qué va a pasar con tu gloria? De hecho, en la Biblia a veces se utiliza intercambiablemente la palabra nombre y la palabra gloria, ¿sí? Entonces, que conozcan el nombre de Dios, es lo mismo decir que conozcan la gloria de Dios. Y lo que Moisés está diciendo aquí es, ¿qué va a pasar con tu gloria, con tu nombre, con tu renombre? Por favor, no los mates, no los acabes, porque arriesgas tu gloria, arriesgas tu gloria. Y luego entonces Moisés dice, en lugar de acabarlos, en lugar de arriesgar tu gloria, más bien magnifica tu gloria perdonándoles. Magnifica tu gloria siendo misericordioso a ellos. Y eso es exactamente lo que Dios hace. Leamos el versículo 20. Dice, entonces el Señor le dijo, los perdonaré como me pides, como me lo pides. Imagínense ustedes, Moisés dándole consejo a Dios. Y Dios lo escucha. Increíble, increíble. Aunque Dios castigó al pueblo rebelde, Él no borró al pueblo israelita de la faz de la tierra. Fue tal el castigo que dice que, y leemos ahí, Dios dice que iba a toda esa generación de rebeldes, de gente que se quejaba, no les iba a permitir entrar a la tierra prometida. Y esta es justamente la razón por la cual el pueblo israelita tuvo que vagar 40 años en el desierto. Porque tenían que esperar que toda esa generación muriera. El versículo 25 lo dice, ¿verdad? El pecado les dilató la entrada en la tierra prometida nada más y nada menos que 40 años. Es interesante que en el versículo 21 el Señor dice que la tierra será llena de la gloria de Dios. La tierra será llena de la gloria de Dios. Más adelante el profeta Amós lo dice, Isaías también lo repite. Es una profecía. Aquí esta versión dice, la tierra está llena de la gloria de Dios, ¿no? Es más bien una profecía, yo creo que la tierra será llena de la gloria de Dios. Y ya sé que vivimos en un mundo donde hay mucha maldad. Miren, les voy a contar de Juan, un hombre en Meco, un hombre que viene a la iglesia y viene a las reuniones de la célula y tiene un bagaje de nueva era. Es una revoltura de ideas increíble. Y este hombre dice, no, el mundo está mejorando, ¿sí? El mundo está yendo a mejor, el hombre está evolucionando. Y digo, pero Juan, o sea, ¿quién está ciego a la realidad? La realidad no es esa. El mundo va de mal en peor. Incluso la Biblia lo dice, que al final de los tiempos la maldad de los hombres aumentará. Cuando uno ve lo que pasó en Siria esta semana, ¿sí? Un hombre bombardeando con armas químicas a su propia gente. Cuando uno ve tanta maldad en el mundo, es muy difícil pensar que la gloria de Dios está en lugares como ese. Es muy difícil pensar. Pero ¿no es esto justamente lo que ocurre en la encarnación de Cristo? Y puedes avanzar la siguiente, ¿sí? ¿No es esto Dios entrando, tomando forma de siervo? Que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hasta la muerte y la muerte de cruz. Es decir, podemos decirle una palabra, Dios arriesga su gloria en la encarnación de Jesucristo. La palabra encarnación viene de la palabra carne, carnal, carnívoro.
Y dice, el Verbo se hizo carne. Se untó de pecado, de humanidad. Y habitó entre nosotros. Hay un autor que dice, el Verbo se mudó a nuestro vecindario. Con todo lo que implica, toda la maldad que hay, quizás en las partes donde vivimos, corrupción, inmoralidad, sufrimiento, violencia, tantas cosas, y el Verbo se mudó a nuestro vecindario. Se hizo pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. En los evangelios leemos, por ejemplo, que Jesús se juntó con pescadores y con pecadores también, con cobradores de impuestos que eran despreciables, con mujeres de mala reputación como la samaritana. Y no solo eso, sino que se puso por debajo, a veces decían, no, se puso al mismo nivel. No, se puso por debajo. Pedirle agua a una mujer en la cultura judía, y a una mujer que además era samaritana, es ponerse por debajo de ella. Y eso hizo Jesús. Jesús se juntó con una mujer ritualmente impura porque tenía una hemorragia que no le paraba. Jesús se juntó con prostitutas y por eso lo cuestionaban. Vez tras vez tras vez, Jesús se hizo impuro entre comillas, tocando leprosos, tocando gente enferma, aún cadáveres. En una ocasión Jesús se remangó, se arrodilló y lavó los pies sucios de sus discípulos. Y eso es la gloria ensuciándose. Los religiosos de la época habían creado todo un cerco alrededor de ellos para no contaminarse. Un cerco alrededor de ellos, y entonces que nadie me toque, que nadie que sea impuro me toque porque me contamina. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús iba y tocaba a la gente, todo lo contrario. Entonces la pregunta es, ahí puedes saber, los fariseos, los religiosos tenían miedo a contaminarse del mundo, y Jesús más bien contagiaba, ¿verdad? Contagiaba a las otras personas. Es llamativo que la mayoría del ministerio de Jesús ocurre no en el templo, no ocurre en las sinagogas, sino en las calles de los pueblos, en los lugares públicos, en las plazas, allá donde reina el pecado, donde la maldad reina campante, donde hay suciedad. Dios se manifiesta en lugares inesperados, en lugares que menos esperamos. Y el problema es que a veces no tenemos ojos para verlo. Esta semana estamos celebrando la muerte y resurrección de Cristo. Y debemos recordar que Dios hace de un acto tan absolutamente horripilante, tan sangriento, tan doloroso como la cruz, el evento central de la Biblia. El evento central no solo de la Biblia, de la historia. Por eso tú y yo estamos aquí, por la cruz. Y en el Nuevo Testamento se habla de la gloria de la cruz. Una frase que es una completa contradicción en términos. La cruz no tiene nada de gloriosa, pero Dios la hizo gloriosa, la gloria de la cruz. Y Pablo dice que Él se va a gloriar mejor en la cruz de Cristo. Pablo mismo dice en Filipenses que porque Cristo estuvo dispuesto a hacerse siervo y a morir, Dios, ¿qué dice? Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí está la gloria otra vez. Le dio renombre, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Las Semanas Santas en España para mí son deprimentes, porque la Iglesia Católica tiende a enfocarse en el Viernes Santo. Y todo ese es como el clímax, el Viernes Santo. Todo el despliegue de procesiones y todo eso. Y como que el viernes termina. Sí mencionan el domingo, pero no tiene la misma importancia que tiene el Viernes Santo. Y creo que nosotros como cristianos debemos enfocarnos más en la resurrección. Debemos ver el viernes a la luz del domingo. Debemos ver el Viernes Santo a la luz del domingo de resurrección. Sí, Jesús fue a la muerte, horrible como fue.
pero Él resucitó. Y yo creo que esas dos cosas combinadas son lo que trae la gloria del Evangelio, la gloria de la cruz. Hoy estamos celebrando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Lucas 19:28 dice que el rey Jesús entró a Jerusalén montado en un burro. Vaya manera. Yo creo que Jesús pidió a propósito un burro en lugar de un caballo, como para jugar ahí con ironía. El Rey de Gloria entrando en un burro a Jerusalén. Y las multitudes, esa multitud que gritaba Hosana, Hosana al que viene en el nombre de Jesús, unos pocos días después estaban gritando crucifícale. Y los fariseos, los religiosos, le dicen a Jesús, reprende a la multitud por estar gritando esas cosas. Y Jesús le dice, si las piedras callaran, si la gente callara, las piedras hablarían. Tal es la gloria de Dios manifestada en sufrimiento, en privación, en todo lo que menos podemos imaginarnos. Y por eso fue tan sorprendente para los judíos. Por eso no podían muchos aceptarlo. Porque la gloria de la cruz no tiene ningún sentido. No, es una total contradicción. Pero es el mensaje más glorioso que tenemos. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por que Cristo murió por nuestros pecados. Estuvo dispuesto a morir, a pagar el precio que nos correspondía a nosotros, con tal de que fuéramos salvos, por amor. John Piper, el mismo que mencioné al comienzo, dice que si no tenemos celo por la gloria de Dios, nuestra compasión se vuelve superficial, centrada en los hombres, y será mejoría humana, pero sin trascendencia eterna. Entonces necesitamos pedir que Dios nos dé pasión, celo por la gloria de Dios. Ahora yo quiero preguntar, ¿cómo estamos? ¿Eres tú de los que se contamina fácilmente del mundo? ¿O eres tú de los que contagia al mundo? Donde a las personas con las que entras en contacto diariamente. ¿Te contaminan ellas o tú les contagias? Como lo hizo Jesús. Quizás estás luchando con una situación difícil en tu trabajo o en el hogar. Una situación a la que no le ves salida. Pero allí precisamente Dios quiere manifestar su gloria en tu vida. ¿Por qué no oras y le pides al Señor que te ayude como a cambiar el chip y a ver las circunstancias y las personas de una manera diferente? Si tienes problemas de relaciones, un buen ejercicio sería, por ejemplo, pensar y escribir algo, al menos una cosa positiva de la persona con la que tienes problemas, de ese que te causa problemas ahí en el trabajo, en la familia, ese que es como una piedrita en el zapato. Trata de pensar en algo positivo, escríbelo y verás cómo tu actitud comienza a cambiar. Quizás estás luchando con un pecado recurrente y te sientes impotente. Has estado mucho tiempo luchando con ese pecado y ves que las cosas realmente no cambian. Por más que tratas, no cambian. Dios quiere manifestar su gloria en tu vida, trayendo arrepentimiento, trayendo perdón, trayendo transformación y victoria sobre el pecado. Nosotros estuvimos estos últimos días de la semana pasada haciendo unos talleres de discipulado y hablábamos de rendir cuentas. Quizás una cosa y no quizás, yo creo que muy seguramente algo que te va a ayudar a vencer el pecado es cuéntale a alguien tus luchas. Comparte con alguien que tú veas que es una persona madura, que tienes confianza, compártele tus luchas. Quizás no le tienes que decir los detalles, quizás solamente puedes decir, oye, ora por mí que estoy pasando por un tiempo difícil. O quizás si le tienes confianza, le cuentas todo el rollo. Pero pídele a alguien que te ayude. Miren, el pecado pierde muchísimo, lo dijimos la semana pasada, el pecado pierde mucha fuerza cuando lo confesamos. Cuando lo hacemos público, en el sentido de confesar, no desde aquí, desde el púlpito, pero sí cuando le pedimos al otro hermano, oye, ayúdame con esto, el pecado pierde mucha fuerza. Entonces quizás eso puede ser algo práctico que podemos hacer.
confíale al hermano, dile, busca ayuda, busca apoyo. Somos una comunidad. La vida cristiana se desarrolla en comunidad. Estamos para ayudarnos unos a otros. La Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Entonces, yo te animo a que lo hagas. Es difícil, quizás para los hombres más que para las mujeres, pero vale la pena. Inténtalo y verás cómo las cosas seguramente van a cambiar. Vamos a orar. Dios de gloria, te exaltamos. Reconocemos, Señor, que tú eres glorioso, que no hay nada ni nadie como tú, no hay nada que se te compare, Señor. Tú eres lo máximo, tú eres supremo en todo. Y te adoramos, Señor, y no tenemos que hacer otra cosa sino rendirnos a ti, Señor. Señor, pero ayúdanos a tener ojos espirituales para ver tu gloria en esos lugares inesperados, Señor, para ver dónde tú quieres manifestar tu gloria a nuestra vida o a las vidas de aquellos que nos rodean, Señor. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu. Obra, Señor, en nuestras vidas. Manifiesta tu gloria entre nosotros y permítenos también reflejar tu gloria a otros, de tal manera que otros glorifiquen a Dios que está en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.